tienes una necesidad, busca soluciones rápido, pero no te quedes allí por meses, porque tu vida se está desgastando, porque tenemos que tener una conciencia para estar nosotros tranquilos, porque esto trae consigo una serie de conflictos que nos afectan a nosotras como mujeres, sobre todo como inmigrantes, porque nos sentimos que no valemos y nuestro ego está por el suelo. Ser mujer y ser inmigrante además cuesta muy caro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros salimos de nuestro país y tenemos que romper techos de cristal afuera, en lo externo, cuando muchas veces no confían en nosotros. Simplemente en una empresa llegas, postulas a esa empresa y simplemente no confían en ti porque eres mujer, además eres inmigrante. Entonces tienes que crear muchísima confianza, tienes que trabajar el doble en ti para poder ganarte un puesto en esa empresa, para poder ganarte un estatus a nivel que todos te vean como una persona que sabe mucho, como una persona que aporta, y tienes que romper muchos techos mentales, muchos techos de cristal. Tienes que hacer un sacrificio enorme, más aún si eres madre. ¿Por qué? Porque constantemente vemos que mujeres se sacrifican o nos sacrificamos siendo inmigrantes. Trabajamos 12 horas, las que no tenemos hijos, pero las que tienen hijos, ¿cómo les cuesta encontrar un trabajo y que se adapte a ese horario que ellos necesitan para poder dedicarle tiempo a sus hijos? Entonces, lo que nadie te cuenta en realidad es la verdadera burocracia del sistema, que muchas veces nos ponen barreras para que no salgamos adelante. Pero tristemente nosotras las mujeres inmigrantes somos unas guerreras. Las mujeres inmigrantes somos luchadoras, somos vencedoras, rompemos techos de cristal y vamos hacia adelante con todo. Sean bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Carly Correa y soy autora del libro Las oportunidades detrás de emigrar. Hoy te voy a hablar de este tema que para muchas personas es un tema insignificante. ¿Por qué? Porque casi nadie toca el tema de hablar de nosotras las mujeres inmigrantes, cuando nosotros pasamos muchísimas necesidades como mujer, pero sobre todo como inmigrante, porque a muchos se les olvida que esas personas vienen de un país, de una cultura diferente a la que están. Entonces cuando tocan la puerta para pedir un trabajo, para hacer algo por su vida, por su familia, para seguir creciendo, muchas puertas se les cierran. Sin imaginar que en muchos de los casos hay personas que te ofrecen o te hacen propuestas que no van al caso con lo que tú quieres lograr en ese país. Por ejemplo, acostarse con el jefe de una empresa para que tú puedas tener trabajo. Como inmigrante, eso nos sucede a muchas mujeres. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos viene una propuesta de esa magnitud y nosotros tenemos que ver la realidad reflejada en por qué me están viendo de esta manera, por qué me están haciendo esa propuesta? ¿Por qué me tiene que suceder esto? En muchas ocasiones nosotros nos vemos en la necesidad de drenar todo llorando y pensando que no somos suficientes o que estamos en realidad en un lugar equivocado. Y es así. Estamos encontrando a las personas equivocadas en nuestro camino. Y te lo digo porque a mí también me sucedió, a mí también me ha sucedido. Cuando he querido entrar a una empresa de alto prestigio, lo primero que me hacen es una propuesta, como decía la canción de Romeo, indecente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Escapar de allí inmediatamente, porque tu éxito va a hablar por ti, pero cuando tú logres las cosas que quieres desde tu integridad, desde tu sacrificio, desde una mentalidad consciente, desde una mentalidad abierta. Sí, porque ser mujer y ser inmigrante es un proceso durísimo que nadie te habla. Ser mujer y ser inmigrante implica muchísimas cosas. Salir a tocar puertas, reinventarte cuantas veces sea necesario, porque imagina que nosotras las mujeres inmigrantes somos las que más emprendemos. ¿Por qué? Por la necesidad de que muchas veces no nos dan un trabajo, porque o no confían en nosotros o simplemente por el hecho de que nos quieren hacer ver menos, que en la cultura que estamos quieren que nosotros hagamos cosas que realmente los nativos de ese país no harían nunca.
Entonces, hoy, si tú me ves y eres una mujer inmigrante, sabes de lo que te estoy hablando y sabes de lo que se siente el ego de nosotras, las que pensamos con claridad, las que queremos hacer las cosas bien, las que tenemos esa chispa de querer salir adelante por nuestros propios méritos, porque cuando estamos en un país donde la cultura en todos los países es diferente a la que nosotros venimos, experimentamos un sinfín de cosas y ese sinfín de cosas es lo que nos trae a nosotros muchas veces que caigamos en depresión. Hoy te digo, respira profundo, sal de allí y busca otras opciones, busca otras oportunidades. No te quedes allí porque hay que levantar la voz. Hoy en día escucho a miles de personas, a cientos de personas diciéndome, me hicieron esta propuesta en el trabajo, me llamaron, me dijeron que sí podía postular al trabajo y cuando llegué era un tipo asqueroso ofreciéndome 1000 cosas. Y bueno, lamentablemente nosotras las mujeres nos quedamos muchas veces paralizadas porque no sabemos cómo reaccionar en ese momento. Hoy te digo, no sientas miedo. Tienes que armarte en ese momento de muchísimo valor, porque nosotras las mujeres inmigrantes, no voy a decir que somos el doble de fuerte que las personas que se quedaron en nuestro país natal o que los nativos, pero nosotros tenemos que tener una fuerza voluntaria increíble, tenemos que tener la capacidad de gestionar de una mente consciente y tranquila para poder saber cuál es el camino correcto y no dejarnos engañar por ninguna de estas personas que quieren hacer de nosotros los inmigrantes un bochorno, un relajo. Nosotras como mujeres y como inmigrantes tenemos que dar el ejemplo y saber decir que no a muchas de las cosas que te ofrecen en el extranjero, porque no solamente hablo de las propuestas indecentes que te hacen, también hablo de ese tipo de trabajos que tú por la necesidad de tener un contrato laboral, de pagarle a la seguridad social, de querer tener algo concreto en ese país, tienes la necesidad de trabajar muchas horas, con mucho esfuerzo y al final del día te pagan poco. Al final del día quizás a veces no te pagan algunas empresas. Entonces eso es a lo que yo siempre digo, edúquense. No es que vas a agarrar un libro y vas a leer, no, edúcate en el sentido de que tienes que saber cómo gestionar ese momento y saber que no te tienes que quedar allí por 5 centavos como yo lo hacía en Ecuador, que me ganaba 10 centavos de dólar por cada helado vendido, porque no había nada más para mí, o al menos eso creía yo, hasta que tuve la oportunidad de emprender con ropa vendiendo en las calles, arriesgándome a que la policía me quitara la mercancía, pero que al final fue peor el remedio que la enfermedad. En mi segundo capítulo de mi libro, Las oportunidades detrás de emigrar, te detallo profundamente este tema y lo que a mí me sucedió allí con la ropa que yo compré para vender en las calles de Ecuador y que fue un tema que me ayudó. No lo veo desde el punto de vista de pobrecita yo, lo que a mí me pasó, sino esto me sucedió a mí para que yo creciera, para que yo me mentalizara de que tenía que salir de esa zona, para que yo creciera mentalmente, para que siguiera saliendo adelante y no me quedara siempre en una zona de cactus. Porque muchas veces lo decimos, estás en tu zona de confort. Zona de confort, estás bien, pero muchas veces estamos en la zona de cactus cuando estamos mal y todavía seguimos allí por miedo a dejar eso. Porque si me va mal, siempre lo digo en los videos, tienes que salir de esa zona, atrévete a más, deja el miedo no te lleva a nada, es normal que tú sientas miedo, pero tienes que secarte las lágrimas, sentarte, respirar profundo, ponte bella, sal adelante, porque el miedo nos frena muchísimo. En muchas ocasiones, ¿cuántas veces a mí no me ha paralizado o no me paraba el miedo de hacer algo por el que dirán? No, las personas no tienen nada que ver con lo que tú hagas hoy. Las personas pueden decir misa de ti, pero solamente tú tienes el poder de dejar entrar ese ruido externo que hay afuera. Entonces tienes que dejar el miedo de decir no lo voy a intentar, inténtalo 1000 veces. Si hay una persona que te hizo una propuesta siendo mujer para poder trabajar
para tú llegar a construir algo que quieres y no consigues nada, hoy yo te digo, tienes que dejar el miedo y emprender por tu cuenta, vender lo que sea, buscar otras opciones, otras soluciones. No te quedes allí. Si una empresa te está pagando mal, a ti como mujer inmigrante, hoy yo te digo, saca esa guerrera que tienes dentro y no le regales tu trabajo. No porque tengas una necesidad de que tienes que pagar alquiler. Todos tenemos que pagar alquiler, todos tenemos que mantenernos. Quizás todos tenemos que mandar remesas a nuestros países. Pero ¿qué te digo yo hoy? Tienes que hacer un stop y decir, esto no es para mí, yo no me merezco esto. ¿Por qué te lo digo? Porque no hace mucho tiempo yo postulé para una empresa y en la empresa duré 4 días. 4 días. ¿Y qué pasó con esa empresa? Que yo sentía que era una burla porque como duré 4 días, me hicieron el pago de los últimos 2 días. De los últimos 2 días porque entré un 29. Porque mi baja en esa empresa fue un día 3. Y entonces cuando yo veo la nómina de los últimos 2 días, era una burla a lo que me estaban colocando el precio de la hora. Entonces es a lo que yo te digo, si tú hoy estás en una situación apretada, busca otras opciones, busca otras soluciones, emprende por tu propia cuenta, pero no te quedes callada, porque nosotras valemos mucho. El trabajo que tú haces es muy duro y vale muchísimo, no te quedes callada. Hoy yo te digo, nosotros tenemos que tener un máster en resiliencia cuando nosotros emigramos, porque pasamos por muchísimos procesos. Esas madres que son inmigrantes, que son madres solteras y aparte que son trabajadoras y que nadie las contrata y tienen que mantener a su hijo, tienen que mantenerse ella, pagar alquiler, muchísimas cosas y nadie las quiere contratar, o si las contrata una empresa, como ya te digo, las explotan. Entonces tienen que quedarse allí porque ellos tienen una responsabilidad que quizás tú y yo no tenemos porque no tenemos hijos. Pero no por eso te tienes que quedar allí toda la vida, tienes que buscar otras opciones mientras estás haciendo eso. Porque hay muchas empresas y personas que se aprovechan de la necesidad del otro. Entonces hoy, este es mi mensaje para ti. Si hoy estás pasando por ese proceso, te pido que salgas de allí lo más pronto posible. Si tienes una necesidad, busca soluciones rápido, pero no te quedes allí por meses, porque tu vida se está desgastando, porque tenemos que tener una conciencia para estar nosotros tranquilos, porque esto trae consigo una serie de conflictos que nos afectan a nosotras como mujeres, sobre todo como inmigrantes, porque nos sentimos que no valemos y nuestro ego está por el suelo. Entonces, sal adelante, sigue buscando opciones, sigue buscando personas que realmente estén en tu entorno y que te puedan ayudar. Pero no te quedes allí por miedo o no te quedes allí por necesidad. Este es mi mensaje para ti.